Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que estén escuchando esto. Bueno, la clase del día de hoy corresponde a infecciones del tracto urinario. Yo soy Alfonso Prieto, soy licenciado en Medicina, miembro de la Sociedad Americana de Microbiología y de la Asociación Panamericana de Infectología. Soy también el creador de Infectología Chile, que ahora en Instagram nos llamamos Infectomicina, por si nos quieren seguir. Comencemos. Lo que vamos a ver el día de hoy corresponde, como les dije, a ITU, y primero vamos a ver la definición, o algunas definiciones y generalidades, el enfoque diagnóstico, cómo nos vamos a enfrentar al paciente con sospecha o confirmación de infección del tracto urinario, partiendo por las manifestaciones clínicas, que es principalmente por lo que consultan, cómo vamos a hacer el diagnóstico de laboratorio en general, y el diagnóstico microbiológico. Luego vamos a ver el manejo integral de la ITU, que va más allá de dejar un antibiótico, las medidas generales, el manejo según el tipo de infección y la edad, los mecanismos de resistencia y el manejo de ITUS en pacientes portadores de cátedra urinaria permanencia. Y finalizaremos con algunas conclusiones. Entonces, primero tenemos que definir algunos conceptos que son súper importantes para entender el gran espectro de manifestaciones que implica la infección del tracto urinario, que es un término muy genérico. Y entonces ahí podemos encontrar primero lo que es bacteriuria, que es presencia de bacterias en la orina, pero con un recuento de unidades formadoras de colonias por ml mayor o igual a 100.000. Esto es, que significa que es un recuento significativo. La bacteriuria asintomática es una bacteriuria, es decir, la presencia de un microorganismo en orina mayor o igual a 100.000 unidades formadoras por ml, en ausencia de sintomatología urinaria, en al menos dos oportunidades, que es el estorneo urocultivo. Voy a decirlo del tiro, pese a que estamos en manejo, pero la bacteriuria asintomática no se trata, excepto en embarazadas, niños y pacientes que van a someterse a un procedimiento urológico. Por lo tanto, si les llega, o tienen un adulto que a veces toman urocultivos innecesarios y aparece una bacteria, si el paciente está sin síntomas, no hay que tratarlo. La cistitis corresponde a un síndrome que comprende disuria, polaquiuria, tenesmo, ¿cierto? Lo que conocemos como síntomas urinarios. También puede haber hipersensibilidad dolorosa suprapúbica, la palpación. Y esto es la cistitis, ¿cierto? Inflamación de la vejiga que se manifiesta por estos síntomas. La pielonefritis, por su parte, es un síndrome clínico también, que característicamente presenta dolor o a veces sensibilidad focerrenal, fiebre, y también suele asociarse a síntomas urinarios bajos, fisuria, tenesmo, polaquiuria, y además tienen que tener un urocultivo o un recuento de bacterias mayor a 100 unidades formadoras de colonias por ml. Y la pielonefritis también en pacientes, personas mayores, se suele asociar a compromiso de conciencia, es una causa de delirium también, a náuseas, vómitos. Por lo tanto, si les llega un paciente a la urgencia, una persona mayor, eh, con compromiso de conciencia y parametro inflamatorio, siempre sospechen una pielonefritis como causa del compromiso de conciencia. Y las infecciones del tracto urinario las podemos clasificar en una ITU no complicada, una ITU complicada y una ITU recurrente. La ITU no complicada es una ITU en la cual no hay anormalidades desde el punto de vista estructural ni neurológico. No tenemos vigilidad neurogénica ni nada similar y tampoco tenemos alteraciones estructurales ni del riñón, ni de la vejiga, ni de la uretra que puedan predisponer a una ITU. Por su parte, la ITU complicada es una ITU, pero en presencia de factores de riesgo que predisponen a una infección persistente recidente. Y ahí tenemos litiasis, esto es muy común, sondas, catéter urinario a permanencia también, se considera ITU complicada, dispositivos de drenaje, por ejemplo, no sé, un catéter WJ o un pigtail, también si hay obstrucción, pacientes inmunosuprimidos también se considera una ITU complicada, pacientes inmunosuprimidos ya sea VIH o no VIH, insuficiencia renal, pacientes trasplantados renal, la ITU es bien complicada y hay que manejarla agresivamente. También retención urinaria por enfermedad neurológica, lo que habíamos hablado de la vejiga neurogénica. Y las ITUs en hombres siempre son complicadas. O sea, siempre se consideran como ITU complicada. Por lo tanto, cualquier infección urinaria en hombre es una ITU complicada. De igual modo en niños y en mujeres embarazadas. Y la ITU recurrente, los criterios son
que tenga más de 3 ITUs en un año o más de 2 ITUs en menos de 6 meses. Esos son los dos criterios, 3 en un año, 2 en 6 meses, para que lo tengan presente. ¿Cuáles son los microorganismos que suelen ser causantes de infecciones del tracto urinario? Por lo general, en el 95% de los casos aproximadamente, son monomicrobianas, es decir, que se aísla un único microorganismo, y suelen ser por bacilos gram negativos, siendo el más frecuente Escherichia coli en el 80% de los casos. Ahora, esto no es exclusivo, no es que el 100% de las veces va a ser así, más de alguna oportunidad, porque eso depende también del tipo de paciente, si está con uso de antimicrobianos, si tiene factores de riesgo, si tiene más edad, pueden ver itus por enterococo, también, o sea, por otros gram positivos, no por eso no son itus. O sea, a veces ven microorganismos que no son tan frecuentes como causantes de itus y no los consideran que ese cultivo está negativo, y eso no es así. El cultivo, que está bien tomado, que eso es muy importante, una buena toma de urocultivo, que el paciente se haga un buen aseo genital al momento de tomar, en el caso de una orina por segundo chorro, o si el paciente está hospitalizado y hay que tomar un uro y eh, nada les asegura que el ácido va a ser lo más feliz, lo mejor es hacer un cateterismo intermitente con una sonda Nelaton y tomar la orina de manera estéril. En mujeres sexualmente activas podemos encontrar como agentes Proteus mirabilis y Staphylococcus saprophyticus. Aquí, como les digo, Staphylococcus también puede ser causante de itis. Y en ancianos ya son gram negativos propiamente tal, que no son Escherichia coli, como Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, y no fermentadores como Pseudomonas, y los gram positivos como Enterococo. También pueden haber itus por hongos, principalmente por cándida. Puede haber itus por levaduras. Eso también tienen que tenerlo claro. Si les sale una cándida en un cultivo, o si la orina informa el citoquímico que se den pseudohifas y levaduras, lo más probable es que sí sea una levadura, si la muestra está bien tomada. ¿Cómo nos vamos a enfocar a la hora de hacer el diagnóstico de un paciente con sospecha o que nos consulta por una probable infección del tracto urinario? Los pilares básicos del diagnóstico para cualquier enfermedad, cualquier síndrome clínico, cualquier motivo de consulta que nos enfrentemos, primero va a ser la anamnesis, preguntar el motivo de consulta, qué es lo que nos motiva a consultar, si hay síntomas asociados, etc. El examen físico, es súper importante, examen físico general y segmentario completo, porque a veces, realizando el examen físico, nos encontramos con hallazgos que son sugerentes de otras enfermedades y que pudiesen explicar cierta predisposición o factor de riesgo de que el paciente esté cursando actualmente con una ITU. Por lo tanto, examinen a sus pacientes. Y ya luego al final vienen las pruebas complementarias, principalmente estudios de laboratorio clínico, análisis clínicos y de microbiología. Entonces, ¿qué vamos a preguntar en la anamnesis próxima? Lo primero es preguntar si existen síntomas urinarios, es decir, síntomas que son característicos de cistitis, como disuria. Disuria nos referimos principalmente a dolor al orinar, pero la disuria son molestias al orinar, y puede ser disuria dolorosa, disuria de esfuerzo, que le cuesta orinar, entonces hay que caracterizarlo. La poliquiuria, que es un aumento en la frecuencia miccional, pero no aumento en el volumen. Esto es típico que los pacientes dicen que voy mucho al baño, estoy yendo mucho a hacer pipí, pero hago poquito, muy poquito. Y ahí viene el otro síntoma que les relatan al tiro, y siento que me queda, el tenesmo vesical. La poliuria es súper importante definir ese concepto porque es distinto de poliuria, que también es un aumento en la frecuencia miccional, pero con un volumen de orina normal o conservado. El paciente orina volúmenes de orina importantes. En cambio, la poliuria es que va muchas veces y orina poquito. Esto está principalmente explicado por la irritación vesical que se produce. Lo mismo el tenesmo vesical, la sensación de que el paciente todavía tiene orina y tiene ganas de orinar. También puede presentarse urgencia miccional, como una incontinencia urinaria de urgencia, molestias suprapúbicas, ya sea dolor, puede haber ardor, etc. Ya cuando estamos
entrevistando al paciente, también debemos preguntar si ha habido dolor lumbar, ¿cierto? Náuseas y o vómitos, que esto nos orienta más a que pudiese ser una pielonefritis, por ejemplo, y acá lo complementamos con nuestro examen físico. Eh, También tenemos que preguntar si ha habido hematuria. La verdad es que cuando le preguntamos al paciente si ha notado cambios en el color de la orina, puede relatarnos que sí, que era como sangre roja o que era más oscura. Es importante caracterizar la orina, pero no se la jueguen inmediatamente con que es hematuria, porque estamos siempre en medicina interna hay que ser bien ordenados y si tenemos una alteración del color de la orina, obviamente vamos a tomar una orina completa, haremos un citoquímico, la orina haremos al microscopio y determinaremos si corresponde a hematuria, o incluso podría ser coluria, no lo sabemos. Por eso sospéchenlo, pero no lo tiren como diagnóstico inmediatamente si no tienen una confirmación del laboratorio. También sensación febril, súper importante. En las cistitis, que se caracterizan por los primeros síntomas que les menciono acá, disuria, polaquiuria, tenesmo y urgencia, y las molestias, las cistitis no suelen cursar con fiebre, sin embargo, pueden cursar con fiebre. No es que no tengan, pueden tener. Y las pielonefritis, característicamente, cursan con fiebre. Eh, y náuseas, vómitos y dolor lumbar. Esto personalmente a mí me orienta bastante para sospechar una pielonefritis cuando tengo síntomas urinarios o pacientes que me relatan cambios en las características de la orina, por ejemplo, orinas más turbias, de mal olor, que había tenido un poco de tenesmo y que le duele mucho la espalda y además tiene náuseas y ha vomitado harto. Entonces, y ha tenido fiebre. Yo me oriento mucho a que esto puede ser una pielonefritis. Y también la ausencia de flujo vaginal patológico nos orienta su ausencia a que el cuadro que está consultando el paciente probablemente sea de origen urinario y no, en el caso de las mujeres, que sea de origen eh, vulvar o como una vulvaginitis o vaginal, ya sea por otros síntomas, no sé, cándida, vaginal que pudiese explicar los síntomas, porque a veces las vaginitis bacterianas pueden irritar la uretra y provocar síntomas parecidos a la disuria y a otros síntomas y se pueden confundir. Entonces, en el caso de que puedan, tengan accesibles y obviamente siempre respetando el pudor de la paciente, examinar y ver la presencia de flujos patológicos que puedan existir. La anamnesis remota, ¿qué vamos a preguntar? Primero, la edad. Es súper importante definir la edad del paciente. No es lo mismo una ITU en niños, que incluso los criterios diagnósticos de laboratorio en cuanto a frecuencias de unidad formularia de colonias es distinto en niños que para adultos. Tenemos que saber si el paciente es pediátrico, es un adulto o es una persona mayor, mayor de 65 años, por ejemplo, porque los agentes causantes de ITU en cada uno de estos grupos etarios son distintos. Los factores de riesgo también son distintos. Por ejemplo, una adolescente de 17 años que consulta por síntomas urinarios y es su primer episodio en el año, no tiene factores de riesgo, es una ITU no complicada, lo más probable es que sea una Escherichia coli o un gram negativo y lo más probable es que sea sensible o multisensible, que es distinto a si yo tengo una persona mayor que tiene 68 años, que me consulta por exactamente los mismos síntomas, pero que es diabética, que es hipertensa y que tiene dislipidemia. Ya con la diabetes tengo un factor de riesgo, ¿cierto?, de inmunosupresión que se puede provocar por la diabetes y todos los procesos inflamatorios y mediados por citoquinas bien complejos que predisponen a infecciones. Por lo tanto, la edad es súper importante. El sexo, obviamente, si es hombre o si es mujer, porque una ITU en hombre se considera una ITU complicada, y acá esto tiene que ver más que nada con la anatomía, porque la uretra de las mujeres es aproximadamente de 5 centímetros, por lo tanto, la distancia que existe entre el exterior y el medio intravesical es más corta, y eso también predispone a que se generen infecciones del tracto urinario de manera más frecuente, sobre todo si no, también no hay un buen aseo. Y en hombres, la uretra es mucho más larga, ¿cierto? Tiene varias porciones, entre medio está la próstata, entonces ahí también pudiese complicarse eventualmente con una prostatitis, que son bien complicadas de manejar, realmente antibióticos súper largos, por eso es importante saber el sexo. Los antecedentes médicos y quirúrgicos, como les dije, médicos, buscar principalmente factores de riesgo, los clásicos.
diabetes, hipertensión, dislipidemia, también preguntar por cualquier otra patología que tenga. Hay veces que hay pacientes que, no sé, tienen artritis reumatoide y están con FAMES, con fármacos modificadores de la enfermedad, no sé, con metrorexato, pacientes que por X motivo están con corticoides. Ahí también pueden incluso sospechar, y si les sale más encima en el citoquímico que les informan levaduras, y pseudo-IFA, sospechan que sí puede ser un hongo efectivamente. No se dejen llevar solo porque no lo han visto, porque, haciendo un paréntesis, un concepto súper importante es que a nosotros clásicamente nos enseñan que los cuadros clínicos o ciertas infecciones o enfermedades infecciosas son causadas por tal microorganismo, o lo más común son este grupo de microorganismos. Es verdad para algunas enfermedades que son clásicas, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, todos sabemos que es por Borrelia, que la sífilis es por Treponema pallidum species pallium, y así, que hay asociaciones que son específicas. Pero hay otras patologías más grandes que pueden ser causadas por distintos microorganismos. No porque no sea lo más frecuente significa que no le esté provocando síntomas al paciente. Si yo tengo un paciente diabético de larga data, pésimamente compensado, o sea, pésimamente controlado, que llega con glucosas de entre 500 y 600, y se le toma un uro, y en el uro sale una cándida parapsilosis. Me pasó, no a mí, a un colega, lo vi, y me dijo, no, eso es un error del laboratorio, porque es un hongo, ¿cómo no? Los hongos no dan ITU? Y ahí tuve que explicarle que cualquier microorganismo puede ser capaz de generar infección en cualquier sitio u órgano si están las condiciones adecuadas o apropiadas para su desarrollo. Tengo un paciente muy inmunosuprimido, principalmente con una disminución de la inmunidad celular. eh, Puedo tener estos microorganismos que son más atípicos o menos comunes como causantes de hito. También los quirúrgicos que le mencionaba, antecedentes de cualquier cirugía donde haya existido manipulación, por ejemplo, de los uréteres o sitios cercanos, procedimientos invasivos como la instalación de catéteres Pigtail o WJ, que lo hacen más los urólogos. Antecedentes de itus previas, obviamente queremos saber si esta paciente ha tenido una itus antes y hace cuánto tiempo la tuvo, y cuántas itus ha tenido en el último año. Siempre pregunten eso, como, y cuénteme, ¿cuántos de estos episodios de infección ha tenido usted en el último año? Y te dice, no, este año he tenido 2 veces. Ya, no cae en el criterio de itus recurrente. Pero puede también pasar la otra contraparte, que la señora te dice, sí, ya es como la cuarta vez que me da en el año. Y tú ahí ya puedes confirmar que efectivamente se trata de una ITU recurrente, siempre y cuando sea el mismo microorganismo. Antecedentes de patología urológica propiamente tal, como litiasis, eh, estenosis ureteral o uretral también, vejiga neurogénica, pacientes que han sido operados de tumores renales, también si tiene enfermedad renal crónica, también se considera entre la patología urológica o nefrológica, y principalmente cualquier patología que predisponga a una mayor proliferación de microorganismos o a un mayor riesgo de reincidencia. Los antecedentes de cateterismo urinario, a mí me interesa saber si el paciente es usuario crónico, ¿no?, de catéter, porque instalar un catéter, ya sea una sonda Foley o una Nelaton, significa invadir desde el exterior de un medio que está contaminado hacia un medio que en teoría está estéril, porque bueno, eso ya es otro tema de los microbiomas y como las poblaciones de microorganismos que existen en las distintas partes del cuerpo, algo bastante nuevo que se está estudiando por estudios de metagenómica. No vamos a entrar en eso, pero quédense con el concepto de que instalar un catéter predispone al riesgo de itus, y itus principalmente por microorganismos multiresistentes. Hay que preguntar, porque hay pacientes que llegan a la consulta usando itus,
o sea, usando catéter urinario a permanencia, que se los dejan después de un episodio de hospitalización. También antecedentes de intervenciones urológicas recientes, por ejemplo, que el paciente se sometió a una cistoscopía y que después de la cistoscopía comenzó con síntomas. Pudiese ser que esté cursando con una ITU por más que nada manipulación de la uretra y de los uretes que llegó a ser así. También la actividad sexual y conductas de riesgo son súper importantes para durante la anamnesis de una ITU, porque sí, yo sospecho que quizás las molestias que mi paciente tiene pudiesen corresponder a una uretritis, ya sea gonocócica o no gonocócica, tengo que sospecharlo. Entonces ahí también toca preguntar si es que ha tenido secreción por la uretra, ha tenido prurito, eh, ha visto alguna lesión como ulcerada, si tienen alguna imagen de un chancro para mostrarle, muéstrenselo, se parece a esto, pensar que pudiese ser otra cosa. Y algo que también les quiero mencionar, que suena un poco polémico, pero no lo es, porque es una realidad, debemos enfrentarla, o sea, la patología, en personas, porque el concepto ya no hablamos de personas homosexuales, eso es totalmente out, porque la orientación sexual no tiene nada que ver con el riesgo de ti a enfermar por determinada enfermedad. El concepto que se usa hoy día es hombres que tienen sexo con hombres. En esos pacientes, sobre todo porque tienen relaciones mediante sexo anal, pudiese, y es un factor de riesgo para ITU, para ITU y para las uretritis, sobre todo las uretritis no gonocócicas. Entonces a veces pasa que llegan pacientes jóvenes con uretritis, que no es gonococo, y uno dice, ah, debe ser un uraplasma o una clamidia. Y ni uraplasma ni clamidia eran, qué raro, piensen en enterobacterias por el mero hecho de donde la persona que es insertivo va a tener contacto con la persona que es receptivo y se pueden transmitir bacterias que colonizan parte del intestino. Esto es súper importante que se hable y que se hable más con menos tabú, porque pasa y se nos puede pasar una ITU por no creer, no sospechar, pero para nada, siempre con mucho respeto con los pacientes y considerarlo en ciertos casos seleccionados. Ahora vamos a lo que es diagnóstico de laboratorio. Entonces, hicimos nuestra anamnesis próxima, nuestra anamnesis remota, y determinamos que, sí, ¿sabes qué? Me parece que esto pudiese ser una ITU. El caso, vamos a retomar el caso que estábamos hablando, no sé, una señora eh, de 55 años que consulta en APS por síntomas urinarios bajos, no tiene dolor a la palpación suprapúbica, no tiene dolor en fosa lumbar, no ha tenido fiebre, solamente tenemos volaquiuria y disuria, y dice que la orina ha cambiado de color. Para eh, realizar un diagnóstico de laboratorio de la infección del tracto urinario, esto se compone de dos partes. Una parte muy importante es el cultivo y la identificación del microorganismo y de sus mecanismos de resistencia. Y esto siempre debe ir asociado a una orina completa o a un citoquímico. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada tener el cultivo si no tengo una orina concordante con el cultivo. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene síntomas vagos, pero mi función urinaria no me queda muy claro, le tomo un urocultivo, está positivo el uro, por ejemplo acá, este es un cromagar que sembré yo en algún momento, estos son colonias de Klebsiella. Y pues resulta que le hago el citoquímico y no hay leucocitos, no hay piocitos, hay células epiteliales escasas, muco escaso, bacterias escasa cantidad. Como se da realmente una ITU, esto, no hay una orina inflamatoria propiamente tal, los nitritos están negativos, que ahí, ojo con los nitritos, lo vamos a mencionar, pero no todas las ITUs, y por favor grábense esto.
No todas las ITUs son nitrito positivos. Una ITU puede ser perfectamente nitrito negativo. ¿Por qué? Porque el nitrito, ¿cierto? Lo que hace es comprobar si la bacteria es capaz de transformar el nitrato a nitrito. Pero hay bacterias que no lo hacen, por ejemplo los gram positivos. Entonces, ¿qué métodos tenemos para el diagnóstico de ITU? Que se pueden implementar, por ejemplo, en la atención primaria. Primero, el diagnóstico clínico. Si es primer episodio con síntomas urinarios bajos, puedo tratarlo empíricamente y luego seguirlo. Ahora, si no, también nos apoyamos del cultivo y de citoquímico. En el cultivo siempre va la función de Gram. Y el citoquímico se utiliza en una tira reactiva de orina, se ve el sedimento al microscopio y se siembra el cultivo de la orina. La tira reactiva es una herramienta súper útil porque la podemos usar, por ejemplo, en unidades de emergencia, donde no necesitamos ir a un laboratorio para hacerlo, que, como lo ven acá, es una tira que tiene distintos como parámetros o reactivos, leucocitos, eritrocitos, pH, si hay nitritos, proteínas, etcétera, de manera semi-cuantitativa, podemos determinar si el paciente tiene o no tiene determinado valor o determinado parámetro. Y de la tira reactiva, cuando nosotros vemos la esterasa leucocitaria, que es uno de los ítems que va en esta tira, si es positiva en su límite de detección inferior, se correlaciona con que hay al menos 10 leucocitos por campo de aumento mayor. Porque si ustedes ven un informe de orina completa, van a informarles, por ejemplo, no sé, de 5 a 10 leucocitos por campo, o 3 a 5 eritrocitos por campo. Eso es la microscopía. Pero la esterasa leucocitaria, que es una enzima presente en los leucocitos, está presente porque hay leucocitos, y cuando está positiva, se correlaciona con que hay al menos más de 10 leucocitos por campo, de aumento mayor. Los nitritos, que es la prueba de Gries, el fundamento es que la mayoría de las infecciones urinarias son por enterobacterias, pero no solamente por enterobacterias. Acuérdense, ya mencionamos que pueden haber hasta hongos metidos. Y de las enterobacterias, que es lo más frecuente, estas suelen reducir nitrato a nitrito, particularmente Escherichia coli. Aunque hay algunas enterobacterias que no hacen esto, no reducen nitrato a nitrito y el nitrito está negativo. Y la combinación de las técnicas de nitritos más esterasa leucocitaria, es decir, si tengo nitrito positivo, esterasa leucocitaria positiva, me da una sensibilidad del menos 79 al 93% y una especificidad del 82 al 98% para yo decir que en esa orina, a la cual le hice el análisis con tira reactiva, tiene una presencia de bacterias en la orina al menos mayor o igual a 100.000 unidades por metro cuadrado ml, por lo tanto hay bacteriuria. Por eso es la importancia de usar la tira reactiva. Que la tira reactiva, esto es lo que va como el envoltorio, donde te dice el test que existe y los posibles resultados. Por ejemplo, leucocitos según el color. Entonces, esta, tu tira va a ser igual a esto, la vas a sumergir en orina, en un tubo cónico, y luego vas a comparar con el color al que más se parece tu tira. Y ahí vas a ver si con qué valor calza, para tener una aproximación. Acá vemos, ¿cierto?, los leucocitos. Si dice que hay trazas, más de 70, más de 125, etc. Los nitritos también, si hay trazas más positivos. De acá es importante las proteínas igual, el pH. El pH es importante porque hay ITUS, por algunos microorganismos como Proteus, que tienden a alcalinizar la orina. Entonces, ojo con eso. Una orina muy alcalina con una ITU puede ser un Proteus. Si hay sangre, obviamente, eh, la densidad de la orina, cuerpos cetónicos, bilirrubina y glucosa. Ahora, analizándolo ya en la práctica. Una orina completa más un sedimento urinario, que se supone que la orina completa incluye sedimento, pero no siempre es así en la realidad, por lo tanto, mejor pídanlo como orina completa más sedimento.
que esto significa que lo miraron al microscopio. Por ejemplo, veamos este resultado de orina completa con sedimento, que es de un paciente real, donde informan bacterias, abundante cantidad, bilirrubina, negativo, células epiteliales de A15, no hay cetonas, la densidad normal, eritrocitos 12 a 15, tendrá una hematuria microscópica, glóbulos rojos, glucosa normal, leucos 500, que esto tiene que ver con las cargas leucocitarias, acá falta otro valor de referencia, pero hay leucocitos, que es lo que nos importa, nitritos negativos, eh, y de la orina tenemos levaduras regular cantidad. Entonces, yo les pregunto, ¿qué creen que puede ser esto? ¿Será que hay una coinfección entre una bacteria y una levadura? ¿Será que la paciente tenía levadura, si fue una paciente de sexo femenino, levaduras en su región vulvovaginal y se contaminó la muestra? Bueno, acá lo que sí podemos asegurar es que tiene una ITU porque tenemos piocitos. Los piocitos son como leucocitos, pero muertos porque ya han cumplido su función de destruir bacterias. Las proteínas negativas y el urobilinógeno normal. Por lo tanto, de este caso, ¿qué es lo importante? Que tenemos bacterias, abundante cantidad en orina. Tenemos leucocitos positivos, no me pusieron acá los leucocitos por campo de aumento mayor, pero hay leucocitos y hartos. Tenemos hematuria microscópica, nitritos negativos. ¿Qué es lo que yo pudiese quizás sospechar? Primero que la levadura sí puede ser perfectamente de la ITU y puede estar causando la ITU. No porque aparezca no significa que no va a ser. Y que además puede estar en coinfección con otra bacteria que no produzca o no produzca la reducción de nitrato a nitrito, por lo tanto va a ser nitrito negativo y además van a estar esta levadura. Concuerda. Siempre piensen bien estas orinas completas. Procesenlas, analícenlas y no se queden con lo que suelen hacer en algunas unidades de emergencia, que es como, ah, ya, las levaduras fuera porque eso no, es raro que esté, imposible que sea ITU. Después empiezan con que abundante cantidad de bacterias, pero en nitrito negativo. Yo creo que no tiene una ITU, mejor tomémosle otro o iniciemos la extracción nomás empírico y no toman cultivo, no toman nada. No hagan eso. Existen posibilidades en las cuales pueden haber tanto una bacteria como una levadura. Probablemente este paciente sea diabética y creo que si este caso es de nuestra institución, una paciente diabética de larga data hospitalizada que empezó con síntomas urinarios. Y este está mejor informado un poco. Lo mismo, esta paciente tenía aproximadamente 50 años y consultó por disuria dolorosa, polaquiuria y tenesmo, y una leve sensibilidad a la palpación suprapúbica. La vimos y, bueno, sospechamos de una cistitis. Por lo tanto, al ser mujer y ser su primer episodio dentro del año, decidimos realizar un tratamiento empírico con un antimicrobiano, pero igual le pedimos cultivo antes de que lo iniciara. Y el resultado que nos lo trayera después, en caso de que hubiese resistencia. ¿Y qué encontramos? Encontramos que hay leucocitos, aproximadamente 500, nitritos positivos, luego acá hay sangre, hay eritrocitos, y yo me suelo llevar más por lo que es el sedimento, que tenemos leucocitos 40-50 por campo, es mucho, piocitos, escasa cantidad, eritrocitos pocos, no sé si queda para hematuria microscópica, y bacterias regular cantidad. No hay cristales, no hay cilindros, no hay mucos. Los cristales son importantes porque la presencia de cristales, particularmente de struvita, me parece, y de oxalato de calcio, en la orina y en el contexto de una infección del tracto urinario son muy sugerentes de Proteus. ¿Por qué? Porque Proteus produce una enzima ureasa muy potente que alcaliniza la orina
y hace precipitar ciertos cristales, ciertas sales que cristalizan y son visibles en la orina completa en el examen microscópico. Y acá lo que aparece es que la combinación entre los nitritos positivos y leucocitos y bacterias presentes y positivos tiene una sensibilidad para el diagnóstico de ITU, porque acá no tenemos todavía cultivo, estamos solamente con la orina completa, tiene una sensibilidad entre el 79 y el 93% y una especificidad del 82 al 98. El urocultivo es el método más sencillo y económico para confirmar la presencia de bacterias en la orina, pero no es un examen que vamos a tener disponible inmediato. Por eso nosotros solicitamos un urocultivo y se requiere un tiempo de incubación de entre 18 y 48 horas para que se desarrollen las bacterias y aparte de que la placa tiene que crecer, el tecnólogo tiene que identificarla. Entonces la colonia crece, pasan a través de distintas baterías bioquímicas e identifican qué bacteria es. Y aproximadamente 24 horas más como les llega para su identificación. Tarda 3 días por lo general un urocultivo si se le realiza estudio de susceptibilidad antimicrobiana. ¿Cuándo solicitan un urocultivo? Idealmente siempre. Las ITU no complicadas pocas veces son urgentes. Si fuesen urgentes, ya pasaríamos a una ITU complicada, probablemente. Entonces hay que indicarlo idealmente siempre. De lo contrario, se tiene que indicar cuando tenemos una ITU complicada. A las ITU complicadas siempre se les toma urocultivo. Ahí yo puedo tomar el urocultivo. Cuando llega la consulta, le doy la orden, le digo, ok, tómese el urocultivo y después empieza a tomarse este antibiótico empírico. Y ahí que vuelva a consultar con el resultado de su urocultivo y decidiremos si ajustamos el tratamiento o lo mantenemos. Y tu recurrente, lo mismo, y en la sospecha que el nefritis siempre se toma urocultivo antes de iniciar los antibióticos. Siempre. Y en base al urocultivo, existen distintos puntos de corte para considerar que la cantidad de bacterias en la orina es significativa. Esto es de la Sociedad Española de Infectología y Microbiología Clínica, que definieron los puntos de corte para decir que la cantidad de bacterias en la orina es significativa. En el caso de las, acá las ordené de menor a mayor, ¿cierto? 100, 1000 y así sucesivamente. En mujeres que tengan síntomas cardinales de cistitis, los que hablamos tenemos colaquiura, disuria, urgencia miccional. En mujeres con síntomas de cistitis y que tengan un recuento mayor a 10 elevado a 2 unidades formales de colonia, es un recuento significativo, perdón. 10 elevado a 3 unidades formales de colonias por ml es significativo en hombres con síntomas cardinales de cistitis. 10 elevado a 4 unidades formadores de colonias por ml es significativo en personas con manifestaciones clínicas de pielonefritis. Cuando tenemos ya 10 elevado a 5, es significativo en mujeres asintomáticas cuando se presentan 2 cultivos consecutivos. Y en hombres, cuando tengo un paciente hombre asintomático en el cual se aisló un único uropatógeno, es decir, una infección monomicrobiana, es un recuento significativo cuando tengo más de 10 elevado a 5 unidades formales de colonias por ml. Lo puede leer mucho más en detención en el artículo que está mencionado acá abajo. Vamos a irnos al manejo integral. Siempre, ojo la palabra, integral. Nosotros vemos al paciente en todas sus esferas. Entonces no podemos quedarnos como, sí, el paciente tiene este bicho, le dejo este antibiótico. No, consideren al paciente como un ser holístico. Y en ese sentido, las medidas generales que vamos a tener que tomar como médicos van a ser, primero, un buen manejo de la hidratación. Aparte de que hay estados inflamatorios que pueden deshidratar por aumento del metabolismo, los requerimientos de agua, entre otras cosas, es importante asegurar una hidratación con 1500 ml de agua adicional a la ingesta habitual de agua. Tiene que haber un flujo constante de agua y de orina para evitar la ectasia en la vejiga y que no se acumule orina, que va a ser finalmente medio de cultivo para que proliferen más microorganismos. El manejo del dolor también es súper importante, porque si yo le dejo el antibiótico a la persona y se va, ok, le voy a tratar su infección y probablemente en unos días más ya esté mejor.
pero ahora la persona consulta y le duele y le molesta. Y su problema actual es que tiene dolor asociado a esta infección. Y yo no puedo no darle alguna opción terapéutica para el dolor. Por lo tanto, de los medicamentos que se pueden utilizar, que también los AINES, hay que tener cuidado en cuanto a la función renal, si es un paciente de mayor edad, y si tiene riesgo cardiovascular, con los COXIS particularmente, pero andan bastante bien naproxeno, ketoprofeno, diclofenaco y glucidato de lisina. Todos son AINES. Eh, Naproxeno particularmente es un poco menos gastrolesivo que otros AINES, que por ejemplo el ketorolaco, y ahí ustedes lo individualizarán en función de cada paciente. Para el manejo de la temperatura, solamente en caso de fiebre, o sea, si el paciente no tiene la verdad dolor, pero sí tiene fiebre, vamos a usar AINES o paracetamol. Intentar partir con paracetamol, si es solo fiebre, pero si hay dolor, pueden ser AINES e incluso AINES con paracetamol para manejar bien esa fiebre. Y el manejo de los síntomas urinarios, que era la disuria, el tenesmo, la polaquiuria y la urgencia medicinal, podemos usar flavoxato, que el flavoxato es mal llamado un antiinflamatorio de vía urinaria. Y también dicen que es para, lo he escuchado más de una vez, que para el dolor de las infecciones urinarias. No. El flavoxato es un anticolinérgico, un antimuscarínico, que produce una dilatación de los uréteres y de las vías urinarias. Sí, puede mejorar los síntomas, pero clasifiquemos bien el medicamento, que es un anticolinérgico, básicamente, pero que ayuda a mejorar los síntomas urinarios. La dosis es de 200 miligramos cada 8 horas. Y vamos a lo que nos convoca, que es la terapia antimicrobiana. Como habrán visto en la clase de terapéutica antimicrobiana, siempre, antes de dejar un antimicrobiano, tenemos que considerar el contexto clínico al que se nos está presentando el paciente. No es lo mismo un paciente que consulta en APS a un paciente que estamos viendo hospitalizado en sala. Tengo que considerar la severidad de la infección, qué tanto puede llegar a comprometer la vida del paciente, alergias o contraindicaciones, lo que habíamos hablado en la clase anterior, ¿cierto? De a pacientes que dicen que son alérgicos a la penicilina, pero no son alérgicos, a veces también a la esquinolona, y que particularmente a mí me ha pasado que veo pacientes que me dicen, no, soy alérgico al ciprofloxacino. Yo, ¿estás segura? Sí, ¿qué le pasa? No, me cae mal para la guatita. Ya, puede ser que no sea alérgica, pero hay algunos que sí son realmente alérgicos. Y si tú les das, por ejemplo, esta quinolona, tienen un exantema importante, incluso un poco de angioedema. Entonces, también tratar de ahondar en el antecedente de la alergia para no dar antimicrobianos que pudiesen generar reacciones adversas potencialmente mortales. También las contraindicaciones, fármacos que no se pueden usar en ciertos pacientes. También tengo que tener en cuenta la adherencia al tratamiento. O sea, si yo sé que el paciente no se va a tomar el medicamento cada 6, trataré de buscarlo uno cada 8. Incluso pacientes que son súper despreocupados con la toma de sus medicamentos, lo que puedo hacer, en el caso de las ITUs estamos hablando, por ejemplo, una ITU no complicada, en una mujer que ha tenido 2 episodios, pero en el último año. Dice, no, yo soy súper mala para tomar medicamentos. Y bueno, el cipros cada 12 horas, el cefaloxinos cada 8 o cada 12, y que se le olvida, me dice. Una opción bastante razonable sería el uso de fosfomicina, que es una dosis única en la noche y ya no más. Entonces ahí también podemos ajustar nuestra terapia empírica en función de algunas consideraciones de los pacientes. Peso, talla, ¿cierto? Función renal siempre. La función renal, ojo con el cotrimoxazol, el trimetoprim-sulfametoxazol, que en pacientes, en general, el cotri puede elevar el potasio. Ahora, en pacientes con enfermedad renal crónica y estadios más avanzados y una velocidad de filtración glomerular más disminuida, tenemos que tener harto ojo al iniciar cotri, ojo en usar una dosis ajustada a función renal y monitorizar el potasio. Ya es para pacientes hospitalizados. Pero el cotri tienen que tener cuidado con eso. Ya habíamos hablado del perfil PKPD, la tasa de resistencia y el perfil microbiológico. Entonces, ¿cómo vamos a tratar una ITU no complicada en la mujer? ¿Cómo defino ITU no complicada en la mujer? Es una mujer que consulta por disuria más polaquiuria y otenesmo vesical con un cultivo
positivo porque puede el cultivo no estar positivo, perdón, puede el cultivo habérmelo traído a la consulta o no, por eso más o menos cultivo, y que tenga más de 100 unidades formadoras por ml. Con esa definición, los esquemas empíricos a elección son el uso de cotrimoxazol, y acá trimetoprim 160 miligramos, sulfametoxazol 800 miligramos, es la presentación del cotrimoxazol forte. Y usamos cotrimoxazol forte, eh, un comprimido cada 12 horas por 3 días, y se acaba el tratamiento. Otra opción es usar nitrofurantoína. También es bastante noble, bastante buena en ITU, solamente ITU baja, cistitis. La nitrofurantoína, ni la fosfomicina, ni la nitrofurantoína funcionan o tienen acción en las pielonefritis. Ojo, solo para ITU baja. La nitrofurantoína se da 100 miligramos, un comprimido cada 8 a 12 horas, por 5 días. Y la fosfomicina, que se administra 3 gramos en dosis única en la noche. Y para la administración de fosfomicina, se le pide a la paciente que antes de acostarse, vaya al baño, orine, elimine toda la orina que tiene, y luego la fosfomicina viene en un sobre, entonces abren el sobre, que lo diluye en agua, ¿cierto? Y se lo toma. Y eso va a hacer que la primera orina de la mañana, o la primera orina que comience a formar, va a ser con una alta concentración de fosfomicina. Y eso nos va a ayudar a eliminar la infección. En cuanto a la ITU complicada, en mujeres, bueno, en mujeres, sí, no embarazadas, porque recuerden que la ITU nombre es siempre complicada. Una ITU complicada en mujeres no embarazadas, lo mismo que habíamos hablado antes, pero que tiene factores de riesgo como litiasis de obstrucción, sondas, dispositivo de drenaje, etc. ¿Qué vamos a hacer acá? En la ITU en embarazadas tenemos que tener mucho cuidado con el uso de los medicamentos, porque hay medicamentos que no se pueden usar por ningún motivo en el primer trimestre, como el cotrimoxazol. ¿Por qué? Porque el cotrimoxazol es un inhibidor de la síntesis de ácido fólico. Como ustedes saben, el ácido fólico es muy importante para la cefalización, es decir, la formación del tubo neural, para adecuada formación del tubo neural. Por lo tanto, si yo a una embarazada le inhibo la síntesis de ácido fólico, pese a que debió haber estado antes con ácido fólico suplementación o no está en el embarazo, voy a provocar efectos deleterios en el feto. Luego, en el segundo y tercer trimestre ya se pueden utilizar sin problema, pero no es lo más recomendado. En una embarazada se puede usar nitrofurantoína, también, 100 miligramos cada 12, y con la nitrofurantoína lo que tienen que tener cuidado es en el tercer trimestre se ha asociado a anemia hemolítica en el recién nacido. Ojo con eso. Pero generalmente se produce en aquellos fetos que tienen déficit de glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, opciones bastante razonables son fosfomicina, y que esto está en la guía clínica de manejo de infecciones en la atención primaria del ministerio, cefalexina, que es una cefalosporina de primera generación, 500 miligramos cada 6, o podemos usar amoxiclavulánico 875-125, un comprimido cada 12. Ojo, yo sé que aquí los ginecólogos nos van a mirar feo, pero la amoxiclavulánico, hay un metaanálisis que se demostró que su uso durante el embarazo aumenta el riesgo de enterocolitis necrotizante en los recién nacidos. Por lo tanto, existe ese riesgo, se puede usar. Y acá lo mejor es no usarla como esquema empírico entrada, usar mejor cefalexina o nitrofurantoína si es que estamos antes del tercer trimestre, eh, y guardarla solo cuando sea estrictamente necesario. Para la pielonefritis aguda, eh, tenemos que ponernos en dos escenarios clínicos. El primer escenario es el paciente ambulatorio que llega a una consulta externa donde la clínica me indica que esto es una pielonefritis aguda. Ahora yo tengo que ver si el paciente tiene o no criterios de hospitalización, que van a ser la presencia de factores de riesgo, eh, si tiene fiebre, si son pacientes adultos mayores, eh,
bueno, si tienen otras comorbilidades que predispongan a que esto pueda seguir empeorando, tendrían indicación de hospitalización, o si están muy comprometidos. Ustedes ven al paciente y dicen, el paciente se ve mal, que pueden hacer alguna sepsis o similar. En el paciente ambulatorio, la pielo la podemos tratar con amoxiclavulánico, un comprimido cada 12 por 14 días, y ciprofloxacino, 750 cada 12 por 14 días. No existe el cipro de 150, existe el cipro de 500, por lo tanto es un comprimido y medio cada 12 horas por 14 días. Esta dosis me asegura que me entrega cobertura antiseudomónica. Y en los pacientes hospitalizados, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿sospecho que pueda haber una pseudomonas metida o no? Si no hay criterios para sospechar pseudomonas, pacientes que hayan estado, que están en hemodiálisis, por ejemplo, que han estado expuestos a ambientes muy húmedos o con agua, pacientes que trabajan en el mar, eh, o pacientes que han estado pasando por UCI. Si no sospecho de eso, entonces le puedo dejar ampicilina con sulbactam, 6 gramos cada 6, por 14 días. U otra opción puede ser ceftriaxona, o bien cefotaxima. Ya habíamos visto los modelos PKPD, particularmente yo, pero esto es algo, una opinión personal. Creo que es mejor usar cefotaxima por el modelo PKPD, me aseguro de tener concentraciones estables la mayor parte del tiempo, sobre la 5. Ahora, si sospecho de pseudomonas aeruginosa, recuerden que estos son sospechas, son esquemas empíricos. Se supone que nosotros antes de todo esto ya tomamos el cultivo y estamos esperándolo. A unas pseudomonas le puedo iniciar piptazo en el esquema que les parezca más adecuado. Para pseudomonas el esquema es 4,5 gramos cada 6, va a pasar en 4 horas por 14 días. En caso de que haya sepsis, no shock séptico, pero que haya sepsis, puedo agregarle amicacina. La amicacina siempre, cuando la vayan a usar en sinergia, traten de usarla por no más de 3 días. Por ejemplo, tengo un paciente con una pielo, perdón, por pseudomonas, entonces yo parto el primer día con piptazo más amica, llego al tercer día, suspendo la amicacina, es decir, el paciente solo va a tener 3 dosis de amicacina, y al cuarto día sigo solo con el piptazo. Entonces ya bajé la carga bacteriana lo suficiente, evité seleccionar resistencia y me mantengo con piptazo, y ahora sí recibo el cultivo y es sensible a cefalosporinas de tercera, puedo desescalar a una cefalosporina de tercera explicación. Y lo que les decía acá, en caso de una sepsis de foco urinario, usar piptazos más amigas o imipenem más amigas, que me otorgan cobertura también para pseudomonas. Y la ITU recurrente, lo que habíamos visto son los conceptos 3 en un año, 2 en 6 meses. De este concepto de la ITU recurrente, hay dos conceptos aparte que tienen que manejar, que son la reinfección y la recidiva, que no son lo mismo. La reinfección significa que eh, el paciente ha vuelto a infectarse por un microorganismo diferente en un periodo de más de 2 semanas después de una cistitis aguda. O sea, el paciente tuvo una cistitis aguda, se trató, y después de 2 semanas de haber finalizado el tratamiento, se infectó con un microorganismo, pero ese microorganismo era distinto al inicial. Eso es una reinfección. La recidiva es el mismo microorganismo que infectó antes en un periodo menor de 2 semanas, después de cursar una cistitis aguda y que tienen que ser secundarias alteraciones estructurales. A ver, un ejemplo clásico es que tengo un paciente eh, que tiene antecedentes de litiasis urinaria, eh, se ven algunos cálculos en las cálices renales y tuvo una ITU, la tratamos, pero en una semana y media vuelve a consultar por los mismos síntomas y además, como ya dijimos que tenía alteraciones estructurales, es una recidiva. ¿Qué factores de riesgo existen para una ITU recurrente? O sea, las relaciones sexuales, el uso de espermicidas, la posmenopausia, cuando disminuyen los estrógenos, alteraciones estructurales, por supuesto, y patología neurológica. Y la ITU asociada a catéter vesical, que es muy importante manejar este concepto, que se ve bastante frecuente en los hospitales. Porque el principal factor de riesgo para desarrollar una ITU asociada a catéter es la evaluación del horizontaje. A ver, yo creo que mandamiento 1 de los catéteres y las ITU, no instalar catéteres que no son necesarios.
El mejor catéter vesical es el que no se instala. Si no es necesario, no lo hagan, no invadan más al paciente. Si lo invaden, lo predisponen a que haga infecciones asociadas a catéter. Entonces, estas infecciones suelen ser polimicrobianas, hay un biofilm importante y además causadas por microorganismos multiresistentes. ¿Cómo se manifiesta una ITU en un paciente con un catéter vesical a permanencia? Porque el paciente no orina, entonces, o sea, no tiene micción, por lo tanto no va a sentir disuria por la quina ni tenesmo. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta porque la bolsa recolectora van a haber cambios en el aspecto de la orina. Si ustedes ven un paciente con una ITU o con incluso una pielo que está con sonda, van a ver en la sonda incluso placas de pus. Se nota. Así que ese es un signo indicador de que sí, esto es una ITU asociada a catéter. Dolor lumbar, porque ya estamos hablando de pielo. Dolor abdominal, vómito, síndrome confusional. Todo esto es más orientador de pielonefritis, que, que suelen estar asociadas a catéter o el catéter ser el factor de riesgo para este tipo de infecciones. ¿Cómo vamos a manejar la hito asociada a catéter vesical? Lo primero es hacer un urocultivo. Y cambiar la sonda si la infección lleva más de 7 días con síntomas. ¿Qué significa esto? A ver, acá es bien controversial cuándo cambiar el catéter vesical, porque lo que no hay que hacer es que si yo tengo la sospecha de una ITU asociada a catéter, ¿cierto? Catéter nos estamos refiriendo a la sonda Foley que va conectada a una bolsa recolectora, que es más a permanencia. Si tengo la sospecha, para tomar un urocultivo, yo tengo que retirar la sonda, poner una nueva sonda, y desde la nueva sonda tomar el cultivo. Nunca tomen cultivos pinchando la sonda, que es de goma, en el fondo, porque da resultados totalmente erróneos, no es representativo de lo que realmente tiene el paciente, porque además que estoy tocando una superficie que está contaminada, que la desinfectan con alcohol, pero igual lo mismo pasa cuando toman el urocultivo desde la misma sonda que el paciente lleva todo el tiempo, la sonda que está causando el problema, la sonda que se infectó. Obviamente, si yo tomo un urocultivo desde esa sonda, me va a salir de todo, súper resistente, mucho crecimiento. Me pasó alguna vez en el laboratorio de microbiología que mandaron un cultivo por cateterismo, pero era una sonda Foley que llevaba como un mes. Y me acuerdo bien que esa vez salió un Rhizobium radiobacter en la placa y con pseudomonas y muchas cosas. Y claro, tomaron el cultivo desde la sonda. Entonces, la indicación siempre cuando tengan una ITU asociada a catéter vesical, cambien la sonda. Una vez cambiada la sonda, tomen un urocultivo y en el caso de que no se pueda, la sonda debe cambiarse si lleva más de 7 días con la misma sintomatología. La verdad, yo prefiero cambiarla siempre, porque ya si está haciendo una infección, el riesgo de que se colonice esa sonda y haga biofilm y esté siempre haciendo ITU, la verdad es que es bastante elevado. Y el manejo tiene que ser seguido por antibiograma, siempre. Puedo iniciar un manejo empírico, obviamente, porque el paciente está con síntomas, y el manejo empírico tengo que hacerlo con alguna de estas alternativas, que pueden ser Iptazo, Ibipenem o Meropenem. ¿Por qué? Porque me interesa cubrir pseudomonas aeruginosas, que Ertapenem no lo cubre. Me interesa cubrir pseudomonas y sus mecanismos de resistencia. Me interesa cubrir de las enterobacterias los mecanismos BLE y AMC. Y acá me aseguro un poco con algunos de estos tres eh, el que las voy a poder manejar. La duración del tratamiento de una ITU asociada a catéter es de 2 a 3 semanas. Pero esto es la duración total del tratamiento. Obviamente, como lo habremos visto en la clase de terapéutica antimicrobiana, inicio un esquema empírico inmediatamente después de tomar el cultivo y ya al tercer día debería estar listo el cultivo y ajusto según el cultivo. Si resultó ser que o sea, tuvimos mucha suerte y la ITU era muy buena y era una coli como resistente a cefalotina solamente, le puedo dejar ceftriaxona sin problema. Ese, aquí no estoy muy de acuerdo en usar ceftriaxona en muchas ocasiones, pueden usar cefalosporinas de tercera sin ningún problema porque el urocultivo los avala el resultado del antibiograma.
pero ya partieron con esto, que se aseguraron de que no iban a verse sobrepasados por alguno de estos mecanismos. La bacteritis sintomática que se las mencioné al comienzo, que es la presencia de el mismo microorganismo en orina, en un recuento de unidades formadores de colonias mayor a 10⁻⁵ unidades formadores de colonias por ml, sin síntomas urinarios, en al menos 2 oportunidades distintas, 2 urocultivos distintos. La bacteriología sintomática no se trata. Solamente se trata en embarazo, previo a una intervención urológica. Por ejemplo, si un paciente va a cistoscopía, hay que dejarle tratamiento. Y en niños menores de 5 años, si hay bacteriuria sintomática, hay que tratarla. Y ahora, para ir finalizando, quiero comentarles sobre otras medidas que se utilizan para el tratamiento de la ITU como coadyuvantes al tratamiento de la ITU. Y una de esas, bastante en algún momento polémica, fue el cranberry. Cranberry es como un fruto rojo que tiene característicamente lo que se ha estudiado mediante estudios de HPLC, de cromatografía, distintos métodos analíticos para ver la estructura de los componentes de cranberry. Tiene muchos flavonoides, los cuales tienen actividad antimicrobiana. Entonces, el cranberry sirve para el tratamiento de la ITU. Se hizo un metaanálisis, que es este que vemos acá, del 2017, donde se vio en todos, ¿cierto?, con un p-valor significativo, que el cranberry ayuda en el tratamiento y más que nada en la profilaxis de ITU o que no haya recidivas. Si yo trato a un paciente por una ITU y el paciente pudiese hacer una recidiva o una ITU recurrente, se le deja cranberry a permanencia. Además que los flavonoides tienen efecto antioxidante, contra radicales libres, y va a ayudar bastante en el tratamiento. Por lo tanto, el cranberry sí sirve, sí tiene evidencia, está demostrado, hay metaanálisis que así lo avalan, y ahora como tip un poco más informal, no tan basado en evidencia, pero a mí en lo personal, el tratamiento de la ITU, pongamos como ejemplo, una cistitis primer episodio en una mujer que consulta, que es una ITU no complicada, y es una cistitis, además del antibiótico, se le puede dejar cranberry por un mes. No hay problema. Y a veces también vienen asociadas a vitamina C, que acidifica el pH de la orina y nos ayuda igual a eliminar bacterias. Si quieren, pueden leer más sobre el cranberry, es bastante útil. Acá la marca, no hacemos propaganda a nadie, pero hay muchas presentaciones en el mercado. Eso sería, por mi parte, la clase de infecciones del tracto urinario. Espero no se hayan aburrido. También es un tema bastante amplio, pero muy prevalente y que a todo médico en algún momento de la especialidad que sea le va a tocar manejar y se va a ver enfrentado a él. Así que muchas gracias y éxito.